Buenos días a todos los espectadores de este nuevo episodio de la serie Proyectos que Inspiran. Y hoy tengo el gusto, porque lo es de verdad, de presentar a Verónica Canivel y Javier Zubía, dos profesores de la Universidad de Deusto, de la Facultad de Ingeniería, que vienen a hablarnos de un proyecto que nos ha fascinado ya hace un tiempo y que queríamos dar a conocer a todas las personas que nos ven en este canal, que es el proyecto R3. R3, rural, remoto y real, que no me equivoque en el orden de los adjetivos. Bienvenidos, Verónica y Javier. Buenos días. Muchas gracias, Eva, por recibirnos también y darnos la oportunidad de contar este proyecto a todo el mundo. Bueno, es que los buenos proyectos hay que contarlos y hay que spread the word, ¿no? Extender la palabra y el impacto que puedan tener. Así que esa es nuestra labor. Bueno, pues yo creo que la primera pregunta es, ¿podríais explicarnos con palabras que entienda cualquier lego en la materia, que nadie que sea a lo mejor ingeniero o experto en pedagogías y en metodologías activas, cómo funciona el proyecto R3? ¿Qué es exactamente? Bueno, el proyecto R3, que como tú bien has dicho, significa, la R3 significa rural, remoto y real, pues tiene como objetivo llevar a las escuelas rurales la ciencia y la tecnología a través de experimentos, que son experimentos remotos. Eso significa que los niños y las niñas que están en las escuelas rurales pues van a tener la oportunidad de realizar experimentos a través de Internet. De esa manera, pues vamos a democratizar de alguna forma el acceso a la ciencia y la tecnología y fomentar el interés por estas disciplinas. Claro, en un momento en que con la cuarta revolución industrial que tenemos encima, todo esto es muy importante. ¿Y cómo funciona para que vosotros, digamos, capacitéis a las personas que luego van a acompañar a ese alumnado? Bueno, pues nosotros inicialmente damos una formación a los profesores de las escuelas rurales. Son sesiones online en las cuales pues, les vamos a explicar un poquito pues, cómo funcionan los experimentos, porque tenemos unos 50 experimentos y entonces pues, hay algunos que son más adecuados para primaria, otros más adecuados para la ESO y luego también en diferentes áreas. Pues hay algunos que están más ligados con la biología, otros pues con la física. Bueno, pues hay una gama amplia, ¿no? Entonces, pues les explicamos un poco qué experimentos hay y luego pues les enseñamos también a usarlos para que una vez que ellos pues se sienten cómodos y saben utilizarlos, pues lo llevan a las aulas y bueno, y hacen unas actividades con sus estudiantes en la forma que a ellos les guste más. Algunos pues hacen luego unas fichas o hacen murales. O sea, lo que se trata es de que los niños y las niñas prueben los experimentos, jueguen con ellos, les cojan gusto y de alguna forma intuitiva pues estén aprendiendo a hacer ciencia y tecnología. Qué bueno, qué bueno. Y claro, a mí lo que me cuesta todavía trabajo visualizar, aunque esta entrevista yo creo que nos va a dar mucha luz, es qué es exactamente la idea de hacerlo en remoto. ¿Cómo se hace ese experimento en remoto? Pues quizá lo más importante en el experimento remoto, lo que hay que remarcar siempre es que un experimento remoto es real, es decir, no es Ajá. virtual, no es un simulador, es decir, no hay un modelo matemático que a través de elementos visuales recrea un experimento, como pueden ser los simuladores, el más típico, el más famoso quizás el de FET de Colorado, sino que en este caso uno está accediendo a dispositivos que son reales. Cuando uno hace un experimento del péndulo, está manejando un péndulo de verdad. Cuando uno está haciendo la experiencia de caída libre, es caída libre. Cuando uno está aprendiendo a programar un robot, ese robot está en Sudáfrica, está en Houston, está en Costa Rica, está en España. Así es que el alumno que no tiene un robot en su escuela rural debido a su tamaño, a su falta de presupuesto, etcétera, etcétera, a razones que no están dentro de lo que es el proyecto R3, pero lo que venimos a pensar es, si no lo tienes, yo te voy a compartir uno que está en otro sitio, lo vamos a hacer a través de la tecnología. Así que el experimento remoto es un ejemplo clarísimo de lo que en investigación se llama el Technology Enhanced Learning, que es aprender o fomentar el aprendizaje gracias a la tecnología. Y en este caso es venir a suplir una carencia con la tecnología. Y para eso, ¿qué es lo que les hace falta a los chicos y a las chicas y a todo el mundo que están en la escuela? Pues simplemente les hace falta una conexión a Internet, que muchas escuelas rurales de España tienen conexiones a Internet fabulosas, y ese equipo que les permita acceder
Internet. Y entonces van a poder acceder a un experimento que va a estar tan lejos como sea, pero que es tan real como lo que están viendo a través de esa pantalla. Qué Así que creo bueno. que es un caso maravilloso de aplicación de la tecnología para superar las barreras o las limitaciones o los problemas. De manera que los chicos que están allí no tengan una pérdida en su estimulación de la ciencia y la tecnología, porque esa estimulación, como ya se sabe desde hace tiempo, gracias a las personas como tú, no se da a los 18 años, justo el momento en que vas a echar la matrícula de la universidad, sino que se produce a los 10, a los 12. Así es que si privamos a esos niños y esas niñas de ese contacto directo con la ciencia, que es a través de la experiencia, o sea, del experimento remoto, si no tienen esa conversación con la naturaleza, difícilmente se van a despertar todas las siguientes cosas. Y simplemente hacemos eso. Qué bueno, ¿no? Y claro, es que estáis democratizando el acceso a esa tecnología que se convierte en un medio maravilloso para explorar el entorno, pero es que además es que estáis trabajando en muchas cuestiones que también tienen que ver con ese derribar barreras, ¿no? Que nos piden ahora para, pues, para una educación más inclusiva y bueno, me parece una idea fantástica. Es que estoy fascinada con el proyecto, por eso os pedí que tuviéramos esta entrevista. Y tengo una curiosidad, ¿no? Porque todos los proyectos tienen un arranque. ¿Cómo surge la idea? O sea, ¿qué la inspira en un primer momento? ¿Cómo arrancáis en la Universidad de Deusto? Bueno, el mecanismo fue muy sencillo realmente. Nosotros teníamos los experimentos remotos hasta el punto de que ahora mismo hay una empresa que se llama Labsland, que es la proveedora de estos experimentos. Es el caso mítico ese que sale siempre por la tele de una spin-off de una universidad, pues es esta. Nuestros compañeros Pablo Orduña y Luis Rodríguez Gil, bueno, pues decidieron dejar la universidad y crear una empresa que ofrece de forma profesional, es decir, no con eso que desgraciadamente a veces es tan habitual en las universidades, que casi funciona, casi está bien, a veces falla, sino que pasaron un modelo profesional que siempre está bien y nunca falla. No te preocupes por el equipo, que siempre va a estar bien, preocúpate porque la experiencia que tus alumnos tengan con el equipo sea fabulosa. Entonces, como ya teníamos la tecnología y la dominamos y además la teníamos ya en un formato muy profesional, lo siguiente era, bueno, yo siempre he tenido bastante contacto con el mundo rural por unas cosas y otras, y hablando con algunos profesores, pues dijeron, es una pena que no tengamos acceso a estas. Así es que lo que pedimos, para articularlo bien, porque estas cosas hay que hacerlas suficientemente bien para que todo el mundo se sienta representado, fue ir a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, para la FECIT, presentarnos a su convocatoria anual para el apoyo a este tipo de proyectos, y ya este es el segundo año, hemos solicitado el tercero, y entonces las escuelas rurales ya no solamente tenemos que convencerlas, sino que se dan cuenta de que participan en un proyecto que tiene una dinámica institucional. Es decir, que no es algo en lo que una gente muy simpática de la Universidad de Deusto se pone en contacto con una gente muy inquieta del mundo rural para hacer cositas sueltas entre las escuelas, sino que todo eso que hacen pues va creando bueno, por lo menos va creando un estado de opinión de que en el mundo rural se pueden hacer cosas. Sí, porque además, gracias Javier, porque además estaba pensando mientras te escuchaba que la escuela rural tiene unas características muy definitorias que hacen que esto todavía pueda tener un nivel de éxito y de efectividad mayor, ¿no? En generar y en despertar esas vocaciones STEM, porque normalmente la escuela rural tiene unas ratios bajas que le permiten al profesor tener un encuentro mucho más personal con el alumnado, descubrir más y mejor e impulsar sus talentos. Entonces, no, me parece fantástico. Entonces, habéis mencionado a FECIT, que entiendo que es quien nos lleva ayudando con el tema de la financiación en este tiempo que el proyecto lleva en marcha. Sí, la FECIT nos financia en parte el proyecto. La FECIT es la Fundación para la Ciencia y la Tecnología, que depende del Ministerio de Ciencia e Innovación. Y luego pues también tenemos financiación de la empresa Labsland y luego de la propia Universidad de Deusto. O sea que esa financiación tripartita que es la que hace posible, porque claro, este apoyo tiene que ser muy importante. Imagino que esto consume bastantes recursos y que llegar a toda la gente a la que queréis llegar implica que necesitéis apoyo. Bueno, pero hay una cosa muy, muy importante que las universidades deben de tener, que es esa capacidad de transferencia, por ejemplo, cuando se crea la empresa. Pero también en las universidades tenemos que tener ese espíritu de impacto social, de compartir las partes buenas que sean fáciles. Entiendo que hay mucha investigación que no tiene un impacto social, pero si alguna tiene impacto social es la investigación en el ámbito
educativo. Así es que nos hemos concentrado ahí en multiplicar ese impacto. Y para que ese impacto tenga nombre, para nosotros es importante que siempre tenga el apoyo de, pues, como la FECIT o como cualquier otra fundación que se quiera acercar a nosotros, que siempre será bienvenida. El dinero de la financiación justamente lo dedicamos a fortalecer el vínculo que podemos establecer con los profesores. Para nosotros los profesores son lo más importante del proyecto, son los profesores, su formación, su estilo, su alegría en el aula, como has dicho antes, las maravillosas cosas que hacen en el mundo rural, y también hay colegios que no son del mundo rural, luego si queréis hablamos un poco de eso, pero entonces lo que hacemos es, hay una parte de la financiación que le dedicamos a publicar un libro con las actividades de los profesores, o sea, el material que ellos tienen para compartirlo. Y eso yo creo que a todo el mundo le gusta recibir un libro donde sale su escuela, sale su profesor y los alumnos ven que lo que han trabajado está en un libro. Y la otra es que intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, hacer una camiseta que es un trabajo bastante largo al final, por las distintas tallas que os podéis imaginar que hay entre las escuelas del mundo, pero intentamos que todos los chicos al final, al acabar, tengan una camiseta que ponga que han estado en el proyecto R3 o algo así, que tengan un dibujo, algo que también nos dé la sensación de que vamos creando un poquito de un colectivo, una comunidad R3 que, bueno, cuando vayan a la piscina los chavales pueden ir con la camiseta. Qué bueno, claro, ¿no? Habéis ahí contactado con una necesidad de ellos de identificarse, ¿no? Con una tribu que está Eso es. haciendo experimentación, incluso en condiciones un poco más adversas, como puede ser, pues eso, escuelas pequeñas que no tienen estos recursos. Y bueno, yo siempre digo que los proyectos es maravilloso cuando le damos este enfoque que tenéis tan claro, que el despliegue también creo que va en marcha, porque ya lleváis 3 años, ¿verdad? Este es el tercer año. Estamos en el segundo año y hemos Segundo año. solicitado para el año que Claro. viene la tercera edición, sí. Para el tercer año. Pero hay una cosa que siempre comento, y es que ¿cómo medimos el impacto? O sea, ¿cuáles son los logros de este proyecto en números, ¿no? Porque enfoque, despliegue y evaluación. Siempre importante tener esa evaluación de cómo se está impactando. ¿Qué logros habéis conseguido en este tiempo? Bueno, pues los logros se miden cuantitativa y cualitativamente un poco, también siguiendo la dinámica propia de la investigación universitaria. Por un lado, hay el número de escuelas. El año pasado le prometimos a la FECIT 20 y yo creo que llegamos casi a 30. No sé si prometimos cerca de 300 alumnos, llegamos como a 500 y yo qué sé, hubo miles de accesos a los distintos experimentos remotos. Este año les hemos prometido 40 y ya vamos por cerca de 20. Ya hay cerca de 200 alumnos que ya lo están usando, ya lo han usado cerca de más de 1000 veces. Es que vamos bien, cuantitativamente vamos bien. Los profesores se animan, los chavales lo usan y por lo tanto por ahí vamos bien. Y la otra parte cualitativa es muy importante. Por ejemplo, para nosotros es muy importante que los profesores valoran satisfactoriamente participar en el proyecto R3 igual que los alumnos, que tenemos la típica encuesta de satisfacción, pero a nosotros nos interesa mucho también que los profesores valoren muy positivamente la formación que han recibido, porque un punto clave en el proyecto, como he dicho antes, es que la formación del profesor es la palanca con la que se mueve el proyecto y con la que llega la ciencia a los alumnos. No se nos escapa que los profesores de primaria muchas veces no tienen ni conocimiento suficiente de ciencia, ni muchas veces esa proximidad que te hace estar contento cuando explicas ciencia en el aula. Así es que lo primero es entregar esa confianza, hacerles ver que ellos también pueden ser científicos, que la ciencia difícil es muy difícil, pero que la ciencia fácil es muy fácil. Y que no hay por qué complicarse mucho con explicaciones difíciles cuando a veces la ciencia, esa conversación que hablábamos antes, el experimento es una conversación con la ciencia o una conversación con la naturaleza, viene muy rápido. Si tiras dos objetos y los dos caen a la misma velocidad, aunque no te lo creas, es verdad. O sea, caen con la misma velocidad, caen a la vez abajo. Entonces, eso es verdad. Te parezca claro o no te parezca claro. Y de esa manera tenemos la satisfacción de que el profesor se encuentra cómodo, que es muy bueno. Y por otro lado, ya el año pasado hicimos, y este año, gracias a la colaboración de varios profesores, estamos haciéndolo para aquellos que tengan más actividad en el área, la típica experiencia pre-test y post-test, que nos permite ver cuál ha sido el resultado, si ha habido un aprendizaje positivo o no a través de la utilización de la herramienta y de la experiencia en el propio aula. Los resultados del año pasado, que fueron muy locales, digamos, muy pocos
alumnos nos mostraron que sí que había un aprendizaje. Y este año todavía no hemos analizado los datos porque no es el momento hasta el final, pero ya tenemos 5 escuelas que han colaborado y que nos han enviado ya sus resultados. Por lo tanto, cuando hagamos ese análisis, que lo solemos hacer con IQS, con el equipo de Jordi Cuadros en la Universidad de Ramón Llull, pues espero, ojalá que nos salga otra vez que si en la parte del pretest era así, en la parte del posttest sea así. Y entonces estaremos muy contentos. Esto es muy importante, Javier, porque muchas veces nos quedamos en los qués y yo creo que lo que estáis planteando es que los niños y las niñas y los adolescentes entiendan los porqués, ¿no? Entonces, que se respondan a esas preguntas. Verónica, perdona, que te he interrumpido. ¿Ibas a añadir algo? No, sí, iba a comentar un poco en la línea que hablaba Javi y tal, de los profesores. Bueno, pues es verdad que hay algunos que igual no han tenido la oportunidad de trabajar bien en estas áreas, inicialmente pues no se sienten muy cómodos. Entonces, pues el hecho de que nosotros primero jugamos con ellos y les enseñamos los experimentos, pues hace que ellos luego cuando van al aula, pues tengan esa confianza, ¿no? Y, por ejemplo, ha habido alguna profesora que inicialmente pues decía, oye, es que esto, por ejemplo, programar un robot, es que no lo he hecho nunca, no lo voy a saber hacer. Hoy después pues lo ha aprendido porque hay diferentes niveles, lógicamente, pero hay formas de hacerlo sencillo en el aula y entonces pues luego lo ha llevado al aula, ha estado con sus niños y con sus niñas haciendo los experimentos y bueno, se han quedado tan contentas que decía, bueno, pues es que luego cuando tengo tiempo libre para hacer alguna otra cosa, ellos me dicen, no, que queremos jugar con el robot. O sea que realmente pues ha tenido un efecto muy positivo. Qué bueno, que estéis generando también esas ganas de aprender y esas competencias de seguir avanzando, ¿no? Y en distintas direcciones y más sistémicas. Bueno, sí, Javier, querías añadir sí, algo. porque yo creo que no lo hemos comentado, que igual iba a salir luego, es que hay un tema, bueno, el proyecto nace desde la ilusión, la emoción y la determinación de Verónica y mía, ¿no? Venga, vamos a hacerlo. Pero luego cuando te pones ya a estudiar qué otros proyectos hay en otros sitios del ámbito rural o qué resultados hay, pues bueno, pues tienes que escarbar con un poquito de ciencia, es lo que te exige la FECIT. No me cuentes que estás contento y ilusionado, sino que además dame alguna base científica, ¿no? Entonces, al revisar los informes PISA, resulta que en las zonas, en los países con zonas rurales más amplias, como son España, Finlandia, Estonia, creo que era alguna otra, resulta que las competencias digitales de los alumnos de escuelas rurales son superiores a las del entorno urbano. No quiere decir que que estén más capacitados digitalmente las escuelas rurales, sino que en igualdad de condiciones se obtienen mejores resultados. Y por lo tanto, nos dimos cuenta de que, joder, donde había un problema, la solución encima era lo que potenciaba era algo que ellos ya tenían. Así que a la hora de justificar, a la hora de explicar cuáles son los resultados, pues nos hemos sentido muy, muy cómodos. Y eso también es muy importante, ver que lo que uno hace no fuerza a la otra parte, sino que intenta ponerse de su lado y aprovechar aquello que ya tiene para mejorar hacia, pues en este caso, hacia la ciencia y la tecnología. Estaba pensando mientras te escuchaba hablar algo que ya discutí en una de las entradas de mi blog hace un tiempo, y es que quizás lo que sucede en entornos más urbanos es que los chicos utilizan la tecnología para consumir, son consumidores de tecnología, pero quizás no tanto producen con ella, ¿no? Y necesitamos prosumidores, necesitamos chicos y chicas que consuman tecnología, evidentemente, y que esa tecnología les dé la información que luego tienen que transformar en conocimiento, pero sobre todo que produzcan con ella, ¿no? Entonces, quizás también esto que estáis experimentando, esa mayor capacidad, esa mayor competencia digital en zonas rurales, tenga que ver con encontrar esos caminos para ver la aplicabilidad de la ciencia en un entorno que al final, yo creo que el entorno rural es más rico para observar lo que me rodea, el medio ambiente, cómo puedo, bueno, el medio ambiente y un poco los problemas que pueda tener, los retos que pueda tener mi entorno. Y efectivamente, trabajar en España, ¿no? Que tiene tantísimo territorio, la España vaciada, en todo esto que estáis proponiendo es muy, muy importante. Y estaba pensando también en algo de lo que últimamente hemos hablado mucho en Educando, con el equipo de trabajo con el que trabajo y con más gente con la que colaboro en la universidad,
y es el tema de la sostenibilidad, ¿no? Estamos en un momento en que la UNESCO, la ley educativa vigente, nos habla mucho de la importancia de que las escuelas se conviertan en agentes de cambio, que la educación sea transformadora y que se trabaje en pro de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la EDS, que se llama, ¿no? Educación para el Desarrollo Sostenible. Yo veo muy claramente la conexión, pero vosotros os habéis parado a reflexionar sobre cómo vuestro proyecto impacta en la educación para el desarrollo sostenible y en la Agenda 2030. Bueno, hay dos elementos que son muy claros. Uno es que dentro de los ODS está el cuarto, que es el de una educación de calidad y con equidad. Es que el laboratorio, el experimento remoto, no participa ni del problema, pero se aporta algo de la solución. Es decir, si no hay equidad entre los alumnos rurales y los urbanos, por razones que, como he dicho antes, no nos son propias, ni su origen ni su solución, sí que por lo menos podemos aportar equidad al modelo educativo a través de un experimento remoto. Eso, como mínimo, de una forma muy clara, teniendo en cuenta que un experimento remoto no quiere decir que no puedas usar luego además el real si lo tienes, o salir a la calle, como tú has comentado, salir a la calle. Los chicos en una escuela rural pueden salir a la calle, a ver el campo o lo que fuera. Bueno, eso por un lado, pero por el otro, fíjate que si hay 5.000 escuelas rurales en España, si hubiera que comprar 4 robots para cada una de esas, habría que comprar 20.000 robots y habría que mantenerlos, cosa que para un profesor puede ser una pesadilla descomunal. Después de que un chaval lo ha usado, tienes que volverlo a poner en marcha. Hay 20.000 robots que se van a usar unos pocos minutos o horas a la semana, porque hay que hacer más cosas. Sin embargo, el modelo que te aporta la experimentación remota, y es el que utiliza Lapsland, es el que quizá podemos compartir de forma sostenible un conjunto mucho más reducido de robots, por ejemplo 50. De manera que con 50 podemos abarcar miles de alumnos que tienen acceso a experiencias de formación que son reales. Es decir, están programando un robot que es real. Vale que no lo están tocando con la mano, cierto, y quizá se pueda explicar si es mejor tocarlo con la mano o no, pero no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es, dentro de nuestras posibilidades de la experimentación remota, darle la mejor experiencia al alumno. Esa experiencia es necesariamente sostenible, porque no hay que comprarlos, no hay que mantenerlos, están en uso. Y además, toda vez que hay un concepto que alguna vez he oído usar por ahí, que es sostenible educativamente, es decir, no estás reinventando continuamente los materiales porque los laboratorios o los libros cambian, sino que como el experimento se mantiene, el robot es el mismo. Lo que ha producido un profesor en Soria se puede usar en Badajoz y lo de Badajoz en Galicia, o en Estados Unidos, en Costa Rica, donde hay un montón de gente usándolo, y en otras zonas. Porque como el experimento es el mismo, lo que tú has visto con el gusanito de las planarias, que es el experimento favorito con las escuelas rurales, que han hecho unos, tú puedes coger esa misma idea y decir, coño, lo único que tengo que hacer es replicarla. Así es que produce equidad, aporta equidad al modelo educativo y aporta sostenibilidad al modelo educativo. Mejor aprovechamiento de los recursos que ya están ahí. Qué bueno, qué bueno. Aunque no es nuestro objetivo fundamental, ¿eh? Sí, bueno, pero estáis claramente contribuyendo a lo de S4, pero efectivamente es que hay muchas más cuestiones y es que la sostenibilidad tiene también que ver con esa equidad social, pero también efectivamente con ese ahorro de cosas, o no ahorro, sino, bueno, pues no consumir recursos que no sean absolutamente necesarios. Estabas hablando de uno de los escenarios que parece que tiene mucho éxito y que es más transferible, ¿no? Pero yo tengo curiosidad porque Verónica nos cuente un poco qué otros escenarios en estos experimentos nos da el programa R3. Bueno, el que comentaba Javi, que siempre tiene mucho éxito, que es el de las planarias, bueno, pues es un experimento en el que, bueno, se suele asociar a hábitos de vida saludables. Entonces, bueno, pues se contextualiza ahí un poco el tema en el aula y luego el experimento consiste en observar cómo actúan unos gusanitos que son las planarias. Entonces,
se ve cómo actúa el gusano pues, en su hábitat natural, que es el agua, y luego en diferentes disoluciones, pues agua con ginseng, agua con cafeína, agua con taurina, y entonces, bueno, pues se sacan algunas conclusiones relativas a tomar bebidas que tienen en esos componentes y cómo afectan a nuestro sistema nervioso, porque estos gusanitos tienen un sistema nervioso parecido al humano. Entonces, bueno, pues un poco trasladar qué le pasa al gusano y qué nos va a pasar a nosotros si tomamos o si abusamos mucho de esas bebidas. Ponéis a las planarias de fiesta. Qué Cosa bueno. que se puede hacer porque son invertebrados. La digo para que no cabe. Además, en ese caso No, no. de las planarias es un ejemplo clarísimo de cómo enfocamos el trabajo de los profesores en el proyecto R3. En ningún caso le decimos al profesor ni se nos ocurre cómo debe de hacer las cosas. Lo que le damos es un experimento un experimento donde, digamos, lo único que ve es el bicho y cómo se mueve, y le aportamos al profesor algo que tiene que ver con el método científico. Le pedimos al profesor que no haga las cosas a ojo, que no tenga un discurso banal o pobre, sino que ayude al alumno a encontrar un discurso científico. Científico es cuánto se mueve la planaria. Más, menos, pero ¿cuánto? Bueno, pues que trabajen. Y luego son los propios profesores, ¿verdad, Verónica? Con esta chica, con María Traver de Silses, en Alicante, creo que es, la que nos dijo, no, esto lo vamos a conectar con las bebidas que los niños y los padres toman y no sé qué, y entonces luego les lleva un bote de una bebida energética de estas y ven que tiene azúcar, cafeína, ginseng, taurina y no sé qué, y bueno, entonces dije, pues muy bien, pues ese material, como te he dicho antes, se le da al siguiente y el siguiente dice, gracias, ya tengo la lección hecha. Claro, es que estaba pensando mientras os escuchaba que estáis contribuyendo a generar, pues, precisamente desde las competencias de las que habla la UNESCO para esa educación para el desarrollo sostenible, que es la competencia sistémica, o sea, entender cómo todo influye en todo, ¿no? Entonces, al final el niño acaba entendiendo que, bueno, si esto le pasa a la planaria, pues evidentemente es porque hay una serie de elementos que están haciendo que... Y luego generar ese pensamiento crítico, que es tan importante, aparte de todo lo demás de trabajar colaborativamente, porque entiendo que estos experimentos los realizan los profesores con sus niños en clase, en grupos que discuten, etcétera, etcétera. Y luego las competencias de anticipación, que es que al final vienen con el método científico que estáis promoviendo. Así que no, me parece fantástico. Necesitamos a chavales que observen, que desarrollen ese pensamiento crítico y que se den cuenta de cómo todo está conectado con todo. Mira, en el pensamiento crítico me encantó porque, no sé, para que nos fijemos los tres lo ingeniosos que son los profesores en cuanto les das algo que para ellos es útil. Había un coordinador de innovación en una de las reuniones, estos que en algunas autonomías, por cada área, por cada región, tienen como un coordinador de innovación pedagógica. ¿Vale? Y alguien dijo, es que la caída libre no está en el temario, ¿no? Y dijo, a mí eso no me importa nada. A mí me importa el hecho científico y el que el alumno vea cómo a través de la experiencia, es decir, una conversación genuina con la naturaleza y a través de la medida del comportamiento, es capaz de encontrar una respuesta a algo que intuitivamente no encontraba. Si tú le preguntas a un chaval qué cae antes, una bola de acero o una canica, te dice que la de acero cae antes que la canica. Sin embargo, si las ve caer y ve que caen más o menos a la vez, pues puede que no lo crea la primera, pero si repite el experimento 4 veces, el pensamiento crítico que se va a generar es que, joder, no siempre todo lo que ves que te parece real tiene por qué ser real. No solo las intuiciones forman lo que sabemos, también la ciencia nos ha ido a eso. Y este profesor le encantó, dijo que lo iba a recomendar porque veía que era una forma de desarrollar, bueno, pues de luchar contra las fake news. Vale, se puede decir que es como muy exagerado, bueno, pero cuando un alumno ve que algo que estaba seguro que era verdad, ve que no es verdad, ojalá que eso le dé lugar a que a veces hay que pararse a pensar o probar si lo que uno dice es verdad o no. Sí, porque estaba escuchándote, Javier, y me estaba acordando de ese famoso experimento que muchos psicólogos cognitivos han comentado, ¿no? De las misconceptions, ¿no? De las falsas concepciones, ¿no? Estaba recordando ese experimento de gente que se había graduado en Harvard, que seguro que conocéis porque hay un vídeo por ahí muy famoso, que le preguntaban a alguien que por qué en el verano hacía más calor, y entonces estaba la falsa concepción, ¿no? De porque no se había entendido científicamente bien de que
era porque el sol estaba más cerca, ¿no? Entonces, todas esas explicaciones falsamente científicas que tenemos que desmontar y que efectivamente generan que las personas se hagan buenas preguntas, sigan indagando y no se queden con la primera explicación que pasa por sus vidas, que es muy importante. O sea, en ese desarrollo de esa competencia crítica y de la competencia digital está también el que nos hagamos buenas preguntas y el que podamos buscar los datos para responderlas. Bueno, yo ahora voy a ir a la parte así como más de la curiosidad humana, ¿no? Entonces, en este recorrido que habéis tenido, ¿qué anécdotas os han resultado? Habéis contado ya alguna, pero ¿qué anécdotas os han resultado más, pues, más llamativas, más tiernas, más curiosas que nos podéis contar? Bueno, pues por ejemplo, tuvimos el año pasado, cuando hicimos este tema de las camisetas por primera vez, nos contaba una profesora que, bueno, inicialmente los niños habían hecho unos dibujos y a partir de esos dibujos pues había votado a ver cuál era el que más gustaba para poner en la camiseta. Y resulta que la niña que había hecho el dibujo que salió elegido, pues era una niña que tenía algún problema y entonces pues le había subido muchísimo la autoestima. Y entonces eso había sido pues una gran satisfacción y una gran alegría. Qué Luego, por bonito. ejemplo, una que es muy graciosa, que antes te he dicho que también hay escuelas urbanas que se unen, porque claro, si llega a una escuela y te dice, pues quiero participar, y digo, hombre, joder, eres de Bilbao, no me fastidies. Y te dice, ya, hombre, pero a ti qué más te digo, bueno, pues tienes razón, ¿no? O sea, no vamos a dejar a nadie fuera porque el experimento está ahí, o sea, la sostenibilidad ya está creada. Pero hubo una persona que fue muy gracioso porque me dice, ¿tú qué te crees? Que yo no tengo problemas, yo tengo muchos problemas, como en las escuelas rurales o lo que sea, muchos problemas. Entonces, cualquier cosa que me ayude a crear un espacio de trabajo común para los alumnos, como puede ser usar un robot todos a la vez, aprender a programarlo, me va a facilitar ese trabajo. Así es que me decía, te pido que por favor no te fijes solamente en el mundo rural, que tendrá los problemas y las necesidades que tenga, sino que también seáis capaces de compartir esto con más gente. Decía, bueno, vale, ya te he entendido, no hace falta que exageres más, ya puedes estar con nosotros, no hay ningún problema. Es que siempre se acercan escuelas, de hecho te dicen, bueno, pero es que yo qué sé, ¿Nájera es rural o no rural? Dije, pues yo qué sé. Yeah. Es verdad que no es un CRA, porque nos encanta trabajar con los CRAs o con estas escuelas que tienen los chicos todos unidos en un solo grupo. Sí. Con una escuela de Navarra, creo que era, que decía, que ya lo habían hablado, que les parecía genial, porque unos alumnos los de más edad, y digamos, iban a coordinarlo, mientras que los de menos edad iban a dedicarse a tomar los datos, a anotar los datos, y todos otros iban a hacer un poco el análisis, el dibujo. Entonces, que ya tenían hecho un plan. Entonces, ¿ves lo ingenioso que es un profesor? Si le convences con la idea inicial de, mira, esto creo que te puede ser útil, si le dejas tranquilo y no le dices, porque hay una manía de los profesores y en la universidad es lo mismo, de decirnos siempre los unos a los otros, lo que tú tienes que hacer es esto, pues con lo que el profesor te dice que lo va a hacer, pero cuando se da la vuelta no lo va a hacer, igual que los alumnos. Le dices, lo que tú tienes que hacer es leerte para mañana tal cosa. Bueno, pues según se da la vuelta, dice, bueno, justo lo que no voy a hacer. Bien, entonces, cuando tú les das esa libertad, ellos enseguida encuentran ese camino. El otro día, no sé si ayer o antes de ayer, que les lo comenté a ella, me llamó una compañera pues no me acuerdo dónde era, de Teruel, que dijo que estaba usando los experimentos en un aula que tenía con alumnos de capacidades especiales de la zona, y entonces los metía en un aula, les enseñaba los experimentos y luego que esos chicos eran los que se iban a encargar de explicar esos experimentos a sus compañeros. Entre comillas, mataba a dos pájaros de un tiro. Les daba una comida como más exigente a esos alumnos que siempre requieren más, y luego ellos mismos iban a ser los que trasladaran esa ciencia a sus compañeros. O sea, hay un montón de ejemplos y luego... Bueno, pues, sí, claro, es cuestión de empoderar, ¿no? al alumnado también para que sientan que son capaces de contar esto y además están reforzando sus aprendizajes cuando se lo cuentan a otros, ¿no? Como en este caso. Y son más autónomos porque, como anécdota o como un día le escribió una profesora y le dije, oye, ¿sabes que tus alumnos están usando
el robot los sábados y los domingos y por la noche y tal. Digo, ¿cómo? Si no pueden, digo, ¿cómo que no pueden? El chaval va a su casa, coge su teléfono móvil o la tablet o el ordenador que tiene en casa y se conectaban y entonces seguramente, y esto también es un efecto de estos laterales maravillosos, seguramente estaba enseñando a sus padres lo que estaba haciendo en el colegio. Así es que en vez de la famosa y mítica y a veces tan increíble sesión de vengan los padres al colegio a ver lo que los muchachos hacen, lo que se ha producido en este caso es a la inversa, que es venga al colegio a las casas a mostrar lo que hace, ¿no? Y entonces, a través de ese canal de internet tan sencillo como entrar, pues el chaval le enseña a su padre, dice, mira, ves, cuando bebes Coca-Cola, mira, ¿no ves cómo se pone este bichito? Pues hazte a la idea de que te está pasando esto, ¿no? O yo qué sé, o cualquier otra cosa, o mira cómo se mueve un robot. Así es que llevas la escuela a la casa y llevas, en la medida que puede el chaval, la ciencia que él ha aprendido también la lleva a la casa. Estáis tirando las paredes del aula definitivamente, ¿no? Que es algo que nos hace falta mucho en ese impulso que la escuela tiene que tener para transformar el medio, ¿no? Y haciendo la celebración del aprendizaje desde la cocina de casa, desde la habitación, ¿no? En lugar de tener que buscar el hueco para acudir a la escuela. Bueno, maravilloso. Bueno, pues un poco por cerrar esta entrevista que me está encantando, sí que os pediría que nos comentarais, antes de que se os acaben las plazas, cómo se ponen las escuelas en contacto con vosotros para poder sumarse a esta red estupenda de centros. ¿Cómo os contactan? Bueno, pues cualquiera que quiera participar en el proyecto o recibir simplemente información puede escribir a proyecto.r3@deusto.es. Muy bien, Y Verónica. ahí, pues Javi y yo, pues les informaremos de lo que quieran y si quieren involucrarse, pues este año o el año que viene, todavía están aquí. Fenomenal, fantástico, porque voy a hacer una pregunta que parece de compañía de telefónica, ¿no? Pero no hace falta un tiempo de permanencia. Quiero decir, una escuela puede estar un año, puede probar, luego puede, porque sus circunstancias cambien, salir, Bueno, entrar en el proyecto, aunque lo que vosotros queréis es que haya escuelas. eso es, el proyecto es de duración, o sea, va por años, ¿no? Entonces nosotros a lo largo de todo el año los profesores y profesoras van haciendo las actividades en el aula, cada uno en el momento en que le viene mejor. Hay algunos que lo han hecho antes de Navidades, otros que lo han estado haciendo ahora en enero, febrero y alguno pues lo hará en abril o mayo, pero tenemos que cerrar a finales de mayo porque luego ya tenemos que recoger los resultados para presentar a la FECIT. Entonces, bueno, pues hay ese periodo. Luego, si el año que viene alguno quiere participar de nuevo o habrá otros que esperamos que se involucren, pues empezaremos a partir de septiembre con la formación y luego pues durante todo el año pues cada uno escoge la época en la que le viene mejor hacer las actividades. Las actividades pues no hemos comentado que normalmente suelen ser 2 o 3 sesiones de clase, o sea, no es que sea mucho tiempo, pero bueno, luego si alguno quiere hacer más experimentos, hay unos que hacen un experimento, otros hacen 2, otros hacen 3, pues ya va un poco a gusto del profesor, cómo lo monta y cuánto tiempo invierte. En función de un poco lo que llama ahora el alumno de las situaciones de aprendizaje que se generen en el aula y desde dónde se Eso aprende. es. Pero generalmente el proyecto, o sea, su estructura es bastante asíncrono y de hecho yo creo que tiene una ligera tendencia hacia el caos y la anarquía, porque nosotros damos la formación, que es muy cortita, es de 2-3 horas, porque el profesor enseguida ve qué es lo que tiene entre manos y ya se va, y se va, le perdemos de vista y dice, bueno, pues os prometo que lo voy a usar. Y luego lo usa, ¿cuándo? Pues en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, no sé, cuando él quiera. Y entonces volvemos a tener otro momento síncrono que es cuando le decimos, oye, acuérdate de hacer las encuestas de satisfacción, porque sin eso luego yo no soy capaz de explicar a la gente qué es lo que ha hecho. O acuérdate de mandarme alguna foto si puedes, o acuérdate de ponerlo en la red social de tu colegio. Por eso para nosotros es tan importante que haya este tipo de entrevistas como la que nos ofrece Seba, porque es la manera que tenemos de hacer que todo esto, bueno, tenga un discurso más coherente en el tiempo, ¿no?
que no solamente sea una especie como de jauría de profesores por el territorio rural, haciendo de las suyas en el aula con nuestros equipos y que luego vuelven al acabar con lo que han encontrado y nos lo traen, ¿no? Pero ese es el plan, realmente es un poco esa idea. Bueno, dejarles esa autonomía. Libertad de uso y por favor tráeme algo al acabar, no te olvides de nosotros que necesitamos algo de comida, si no se nos complica todo. Muy bien, chicos. Pues muchísimas gracias por vuestro tiempo, Verónica y Javier. Ha sido un placer charlar con vosotros y bueno, pues vamos a ver cómo este proyecto crece, porque estoy segura de que al final vais a tejer una red muy potente y que probablemente os va a tocar en algún momento generar algún evento presencial para que todos esos niños, niñas, adolescentes, profesores que han usado R3 se conozcan, compartan y bueno, pues puedan inspirarse unos a otros, que yo creo que es muy importante. Necesitamos esa acción transformadora y necesitamos seguir fomentando mucho todas esas vocaciones STEM o CETIM, ¿no? Como se dicen en español. Así que muchas gracias por vuestra labor, por vuestro trabajo, por contribuir de una manera tan potente, tan bonita y tan autónoma también, ¿no?, a la labor de esos maestros y esos profesores que están en el aula trabajando para que los niños y niñas entiendan la importancia de la ciencia en el mundo en el que nos movemos. Un saludo. Muchísimas gracias, Eva. Ha sido un gusto.